En algún rincón de América nació un hombre que no pidió tener la voz de todos, pero algo en su alma, quizás la herencia de un abuelo quechua o de una infancia sin tregua, lo obligó a mirar el mundo con más hondura. Un día alzó la cabeza y entonces vio el dolor. Lo anotó, lo convirtió en poema, lo convirtió en rueda, en uno de sus libros más feroces y más humanos. La indignación es el primer vértice de la rueda. Exiliado de su tierra, este hombre cruzó el mar y llegó a Europa con el equipaje lleno de preguntas. La libertad no lo esperaba con los brazos abiertos. Lo esperaban el frío, el hambre y la soledad de las ciudades que se hacían llamar civilizadas. Y fue allí, entre los puentes grises de París, donde su poesía se transformó. Dejó de cantar, empezó a señalar. Las injusticias se volvieron verso, el hambre se volvió estrofa. Su indignación no era teatral, era vivida. Sentía que el dolor del otro debía escribirse, aunque no vendiera libros. A menudo se preguntó por la causa del sufrimiento en el hombre, llegando a la inquietante conclusión de que, a veces, el simple hecho de existir en el mundo y ocupar un lugar, comiendo un pan que quizás corresponde a otro que no tiene nada, parecía implicar una deuda o una injusticia, donde Vallejo expresa la necesidad urgente de transformar la estructura del mundo y aliviar el dolor colectivo que parece inevitable. Rebelión es el segundo giro, la voz que se alza contra lo que somete. No creía en los dioses de papel, ni en los templos vacíos. Decía que el humanismo sin acción era solo ego decorado. Acompañó revoluciones, pero nunca fue ciego. Visitó países que se decían justos y vio injusticias nuevas con otros nombres. Aún así, escribió desde la trinchera de los oprimidos. El poema Los 9 monstruos refleja una profunda preocupación por el sufrimiento colectivo y la injusticia social, denunciando las estructuras de poder. Su poesía se convierte así en una reflexión profunda sobre la praxis del trabajo y su representación artística, revelando el compromiso político y humanista de Vallejo en su búsqueda de una sociedad más justa. Vallejo, a lo largo de su vida, conoció la pobreza de cerca. La sintió en el estómago, en las suelas gastadas, en las cartas sin respuesta. Pudo volverse amargo, pero eligió otra vía, la ternura radical. Su poesía empezó a hablar en plural. Ya no decía yo, decía hermanos. Y pedía algo simple y casi imposible: que el ser humano se doliera por el otro. Desde la penumbra de un cuarto frío en París, plantea el sufrimiento no solo como tema, sino como una estructura de pensamiento, exigiendo al lector una lógica distinta, donde emoción y reflexión se entrelazan. Nos muestra que el dolor en el mundo no ha dejado de crecer, como si el sufrimiento estuviera metido en cada rincón de la vida cotidiana, tanto en el cuerpo como en el alma. Vallejo no quiere que miremos hacia otro lado, quiere que sintamos, que pensemos y que actuemos. Su mensaje sigue siendo urgente. Hay que ser más humanos, más solidarios, no quedarnos callados ante la injusticia. Su poesía no consuela, nos empuja. La violencia desgarra y su testimonio no permite indiferencia. El cadáver siguió muriendo. Cuando las bombas comenzaron a caer en España, él no pudo quedarse quieto. Aunque el pasaporte lo mantuviera lejos, su conciencia estaba en las trincheras. Escribía sobre soldados muertos, sobre madres que enterraban hijos.
El horror para él no era ajeno, era íntimo. El cadáver siguió muriendo, escribió alguna vez, y el verso quedó flotando en el aire como una herida abierta. En Los 9 monstruos, Vallejo denuncia la violencia estructural que sufre la humanidad, que no siempre es física, sino también emocional y social. Cada monstruo representa un aspecto del sufrimiento humano, criticando un sistema que debería sanar, pero se ha vuelto mortal. El desamparo no es solo el sufrimiento, sino la frialdad de quienes ya no sienten. Lo más terrible no era el sufrimiento, era ver que nadie se inmutaba. A veces, este poeta dormía sin cenar o escribía a mano por no tener papel. Fue testigo del desprecio elegante, del olvido disfrazado de rutina, y así comprendió que el verdadero monstruo no era el verdugo, sino el que no miraba. De ahí nacía su grito: hay muchísimo que hacer. Un llamado que no era solo poético, era moral. El poema concluye con una súplica irónica, evidenciando que el sufrimiento es inevitable y estructural. El legado de César Vallejo no es una mera colección de versos, sino un espejo que nos confronta con nuestra propia humanidad. Su rueda del dolor no se detiene en la desesperanza, nos impulsa a reconocer el sufrimiento para despertar la compasión y la acción. En cada indignación, rebelión, empatía, horror y desamparo, Vallejo nos grita que la verdadera resistencia radica en nuestra capacidad de sentir el dolor del otro y de luchar por un mundo donde la justicia y la dignidad sean el pan de cada día. Dejó una manera de mirar al mundo, no con optimismo vacío, con resistencia. Resistirse a odiar, resistirse a callar, resistirse a vivir indiferente. Su poesía sigue girando, no como adorno, sino como advertencia. Su poesía nos recuerda que la solidaridad para transformar las estructuras que nos deshumanizan es un llamado eterno a no olvidar que, más allá de los monstruos, somos capaces de amar y de construir un mañana más humano.